Hola, ¿qué tal, amigos que siguen las transmisiones de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada Alta? Estamos muy contentos porque vamos a dar inicio a esta nueva charla con sentido. Y bueno, nuestro invitado de hoy es el maestro Wilmer Palomares. El maestro Wilmer Palomares es logoterapeuta colombiano. Y bueno, vamos a esperar unos minutos más para dar las referencias, leer un poco del currículum de Wilmer Palomares y después dar inicio a esta charla. Por cuestiones técnicas, por cuestiones de agenda, de horarios, el maestro Wilmer grabó la conferencia previamente. La grabamos hace unos días, lanzamos la invitación, algunas personas se agregaron a esta conferencia que está grabada y el día de hoy la lanzamos no como un en vivo, sino como un estreno para Facebook. Bueno, el título de la charla de hoy es Aceptación, Adaptación y Actitud hacia una postura existencial ante las crisis. Y bueno, ¿quién es Wilmer Palomares? Él es un psicólogo con formación en análisis existencial y logoterapia. Tiene también una formación en neurociencia estructural y funcional. Es magíster en psicología clínica. Es psicoterapeuta humanista existencial. Es también docente en programas de posgrado. Es miembro de la directiva de AMES, Alianza Mundial para Encuentros con el Sentido. Y es también director del Instituto Logos, Instituto de Formación Existencial Logoterapéutica en Colombia. Muy bien, entonces continuamos ahora con la charla. Que la disfruten. Atravesando a nivel mundial que nos une a través de estos medios, que rompemos un poco las distancias y las fronteras y podemos encontrarnos. Esperemos más adelante en otros espacios poder vernos cara a cara y darnos un buen abrazo. Muy bien, la propuesta que tengo para esta mañana es poder hablar de tres aspectos que considero de vital importancia a la hora de enfrentar diferentes crisis, diferentes situaciones que enfrentamos de manera imprevisible. En ocasiones la vida nos pone, como dice el doctor Claudio García Pintos, nos pone citas a ciegas, situaciones que no estaban consideradas, porque por lo general ninguno de nosotros pone en la agenda de la vida las situaciones negativas, ¿verdad? Es decir, cuando uno hace planes, no le mete por allí el plan, bueno, metamos este problema, ¿no? Metamos esta crisis financiera para el próximo año. No lo hacemos. Bueno, puede que alguien lo realice. Así que las situaciones difíciles nos llegan siempre casi por sorpresa, de manera imprevisible. La vida nos pone frente a ellas y de alguna manera tenemos que responder. Siempre respondemos a la vida, siempre estamos dando una respuesta, solo que el tipo de respuesta o la calidad de respuesta va a co-construir el destino, va a co-construir el futuro, ¿sí? Somos co-constructores de nuestra propia vida. La vida nos pone situaciones que le podemos llamar datos. La vida nos pone datos, ¿sí? Y esos datos, o ante esos datos, mejor, respondemos. Y lo que usted y yo respondamos, pues, abre diferentes puertas y cada puerta nos conduce hacia destinos diferentes. Es decir, somos proceso y no suceso. Somos seres en proceso y no solamente suceso. Quien se asume como un suceso es aquella persona que ante la crisis considera que siempre le suceden cosas, ¿no? Le sucede una cosa o le sucede la otra. Y quien asume la vida así como suceso, pues por lo general es una persona que se asume a la vez como víctima
víctima de la vida, como víctima de las circunstancias. Por el contrario, quien se asume como proceso, se asume como un protagonista de su propia vida, como alguien que sabe que a través de cada decisión que toma está co-construyendo su realidad y su destino. Muy bien. Voy a permitirme compartir con ustedes unas diapositivas que espero puedan ser de ayuda en este momento de reflexión. Iván, solo me dice si está bien, ¿se está viendo? Así es, maestro, sí se está viendo la presentación. Perfecto, muy bien. Hay unos dilemas en nuestra vida, sobre todo dilemas que ante la crisis nos pueden generar niveles de angustia no saludables, niveles de angustia patológicos. Y uno de esos dilemas es el dilema de la percepción de la realidad versus el pensamiento fatal o fatalista. El segundo dilema es el dilema de incertidumbre versus certezas. La incertidumbre es una cualidad de la existencia, pero los seres humanos, por ser seres existenciales, nos hacemos preguntas. Y una de las preguntas o un grupo de preguntas que nos hacemos tienen que ver con preguntas que puedan garantizar certezas, porque queremos sentirnos seguros. Y la incertidumbre como cualidad de la existencia, pues no genera precisamente esa seguridad. El otro dilema es la de apertura versus control, que es el que voy a hacer énfasis en esta mañana. Si estamos caminando la vida, abiertos a la vida, es decir, amando lo que llega y respondiendo ante eso que llega, versus el control exagerado, fuera del límite de las situaciones. Y el último dilema, la solución versus problema cuando estamos enfrentando una crisis. Pero, como dije hace un momento, quiero hacer énfasis solo en el tercero, es decir, el de apertura versus control. Quiero dar aquí dos ideas básicas. Número uno, pues todos sabemos el control como esa disposición de las personas a pretender gobernar todas las variables de la vida. Es decir, una actitud donde la conciencia del límite, ¿sí?, no está anclada, no está introyectada en la vida de esta persona. Por el contrario, la apertura es la disposición de la persona ante la vida y particularmente ante lo imprevisible de la vida, o como decíamos hace un momento, ante esas citas a ciegas que la vida nos pone al frente y que podemos percibirlas como crisis. Entonces, la apertura es la disposición de la persona ante la vida y particularmente ante lo imprevisible, a través de la aceptación, la adaptación y la actitud, que son las tres palabras en las que haremos énfasis en este espacio. Cuando uso la palabra apertura, y si ustedes ven el dibujo que está en la parte izquierda, hay un camino que no es recto, un camino que tiene curvas y que en ocasiones no sabemos qué nos espera en la siguiente curva. La apertura entonces es tener la disposición a caminar ese camino, a caminarlo incluso bajo la ignorancia de no saber qué depara. Ignorar qué depara no significa que no podamos planear, por supuesto, y que no nos preparemos para algunas cosas que, aunque son imprevisibles en su llegada, pueden ser muy seguras que lleguen. Entonces la apertura es esa disposición a aceptar que somos caminantes de la vida, pero que no necesariamente tenemos el control del camino, sino solamente el control de nuestra respuesta responsable ante lo que la vida nos depara. Muy bien. Quisiera que en este momento te formularas allí en tu interior estas dos preguntas. ¿Sobre qué cosas tienes control? ¿Sobre qué cosas tengo control en la vida? ¿Y sobre qué cosas no tienes control? Es posible
que de manera muy fácil puedas responder estas dos preguntas y decir, bueno, tengo control sobre pocas cosas y muchas cosas escapan de mi control. Es posible que cognitivamente eso lo tengas claro, pero también es posible que ante las situaciones cotidianas eso no sea tan claro, es decir, en la práctica no sea tan claro y si pretendamos controlar la mayoría de variables. Entonces, frente a esto, hay que decir que la gran mayoría de situaciones de la vida, la gran mayoría de circunstancias de la vida, hacen parte de una zona de no control y que la zona de control es un pequeño espacio al que podemos acceder. Que lo que controlamos acerca, por ejemplo, de nuestra salud es un pequeño espacio. Cuando tenemos, por ejemplo, hábitos de vida saludable a través de la alimentación, de la actividad física, del descanso, de algunas actividades que estimulan el sistema nervioso, bueno, muchas de esas están bajo nuestro control, pero no tenemos control, por ejemplo, de la herencia genética, que en algún momento algún disparador o algo que estimule algún gen en nuestro ADN y nos provoque una enfermedad congénita, bueno, eso está afuera, ¿no? Está en esa zona de no control y por más que nos cuidemos puede generarse. Aunque hoy sabemos que aproximadamente entre el 60 y el 70% de la mayoría de enfermedades físicas, orgánicas, tienen que ver más con los hábitos que con la herencia. Pero de todas maneras está ese 30-40% de no control en cuanto a nuestra salud física. No controlamos el futuro, por supuesto, no controlamos que una persona nos quiera o que nos deje de querer, no controlamos el proyecto de vida de nuestros hijos, no controlamos sus gustos, sus intenciones, no controlamos muchísimas cosas. Entonces nuestra zona de control es muy mínima. Sin embargo, cuando pretendemos controlar la zona de no control, sucede algo que es paradójico y a la vez es negativo. Terminamos perdiendo el control de la zona de control. Es decir, cuando nos disponemos a querer controlar todas las variables de la vida y controlar lo que no podemos controlar, terminamos perdiendo el poquito control de lo que sí controlamos. En ese orden de ideas, entonces, recordemos nuestras dos ideas y particularmente la última. La apertura es la disposición de la persona ante lo imprevisible a través de la aceptación, la adaptación y la actitud. Cuando entramos a esta vida, entramos a una existencia donde la pérdida va a estar siempre presente. Y la última de las pérdidas, nuestra propia vida, nuestra existencia, si le podemos llamar propia, entre otras cosas. Ustedes que estudian también el tema de la muerte de manera más específica, allí en Alta, pues saben perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, llegamos a perder, llegamos a esta vida a perder, por supuesto a ganar, ¿no? Para no verlo con una actitud tan fatal, pero llegamos a perder y a perder muchas cosas, ¿sí? Entonces, ante ello, estas tres palabras resultan mágicas, por decirlo de esta manera: aceptación, adaptación y actitud. Vamos a ampliar cada una de ellas. Cuando hablamos de aceptación, estamos hablando de un proceso en el que también tenemos que diferenciar los hechos de las interpretaciones. Es decir, lo único que podemos aceptar son los hechos reales, los hechos objetivos, no nuestras interpretaciones. Por supuesto, vamos por la vida interpretando todo. Es algo que no podemos tampoco dejar de hacer. Nuestro cerebro está también diseñado un poco para ello. Solo que a veces nuestras interpretaciones se convierten, por decirlo de esta manera, en una realidad virtual a la cual nos sometemos y que nos puede hacer sufrir de manera innecesaria. Entonces, cuando hablamos de aceptación, estamos hablando específicamente
de aceptar los datos reales de la vida, los hechos reales, aquello que sucede y lo que no tengo control, aquello que está en esa zona de no control. Pero aparte de ello, para poder aceptar entonces tengo que verificar la zona, es decir, esta situación que estoy experimentando, esta crisis o este planteamiento que me da la vida, ¿hace parte de la zona de no control o hace parte, de la zona de control? Porque si hace parte de la zona de control, el asunto allí, aparte de aceptarlo, es también decidir cómo puedo quizás transformarlo. Pero si hace parte de la zona de no control, muchas veces la aceptación es una actitud de humildad, como lo vamos a ver en unos momentos. ¿Sí? Recuerdo en este momento la frase de Viktor Frankl que dice que si estamos ante una situación que no podemos cambiar, el sentido del momento es que nosotros cambiemos. Pero si estamos ante una situación que podemos cambiar, pues el sentido del momento es cambiar esa situación. Para ello entonces es importante verificar la zona, ¿sí? Si es algo que puedo cambiar, pues lo cambio. Y si es algo que definitivamente no puedo cambiar, pues el llamado es a cambiar yo mismo ante esa situación. Entonces, para que podamos aceptar las situaciones de la vida, sobre todo aquellas que no controlamos, es muy importante una percepción de humildad, percibirnos humildes ante la vida. Y recordar que humildad tiene que ver con humedad, etimológicamente hablando, tiene que ver con humedad. Y esa humedad podríamos llamarla una humedad espiritual. Creo que cuando nosotros, los seres humanos, desplegamos nuestra espiritualidad, estamos humedeciendo nuestra propia existencia. Y no es lo mismo andar por la vida húmedo que andar por la vida seco. Por ejemplo, si usted tiene una galleta totalmente seca, y se le cae al piso, muy seguramente esa galleta se quiebra, se hace pedazos. Pero si la galleta está un poco húmeda, al caer a la tierra, muy seguramente se va a mantener unida por lo menos gran parte de ella. Así que la humildad es esa actitud también de reconocernos de la tierra. La palabra humildad viene de la palabra latina humus, y humus era una palabra que se usaba para diferenciarla de otra, que no recuerdo el nombre ahora, pero la otra palabra tenía que ver con lo divino. Entonces, humus es algo así como de la tierra, y la otra palabra pues era lo divino. Entonces, humus hacía referencia a que la persona viviera con los pies en la tierra, que reconociera que no es Dios, que no tiene el control de todas las variables, que no es omnipotente, que no todo lo puede saber, que no todo lo puede tener, que no todo se puede lograr. Humildad entonces es reconocernos de la tierra, pero a la vez ser húmedos, es decir, permitirnos un dinamismo espiritual que humedezca nuestra existencia de tal manera que no nos volvamos rígidos y cuando nos estrellemos con las duras crisis no nos hagamos pedazos, sino que podamos también tener resiliencia ante esas situaciones. El otro aspecto importante para lograr esa aceptación es reconocernos vulnerables. La palabra vulnerabilidad, también en su etimología, vulne hace referencia a hacer daño y el sufijo hace referencia a posibilidad. Entonces, vulnerabilidad es esa posibilidad que yo tengo de que me hagan daño. Y todos somos vulnerables, solo que no lo reconocemos, o muchas personas tienen dificultad para reconocerlo. Entonces, vulnerabilidad es aceptar que soy un ser que siempre estoy con la posibilidad de ser dañado físicamente, de ser dañado psicológicamente, socialmente, ser dañado económicamente, anímicamente,
Es decir, hay situaciones que me pueden afectar. Así que cuando las personas asumen esa actitud casi como todopoderosa en la vida, que no les afecta nada, como que nada les duele, como que ante las pérdidas se hacen los fuertes, pues son propensos a enfermedades físicas y mentales. Por el contrario, quien se reconoce vulnerable acepta con mayor facilidad el camino que le corresponde caminar. Y por último, también es importante, como decía hace un momento, la conciencia del límite. Saber que no lo podemos lograr todo. Y con esto no estoy diciendo que las personas no intentemos y no seamos corajudas y luchemos en la vida, no. No se trata de eso. Pero sí tener conciencia del límite. Entender que en ocasiones, o por lo menos quizás hoy no pueda algo, quizás mañana lo podré, pero quizás hoy no lo puedo hacer. A veces queremos leernos todos los libros, a veces queremos asistir a todas las actividades, en ocasiones queremos lograr varias metas al mismo tiempo, pero no es así. Y cuando eso no se da, entonces quizás nos frustremos demasiado, pero nos frustramos innecesariamente por no tener esa conciencia del límite. Bien, la segunda palabra que he calificado como palabra mágica es la adaptación, adaptarnos. Ustedes allí en la imagen ven, es una pista de atletismo y han cambiado los carriles que estaban en la parte superior de la pantalla, los han cambiado hacia la parte interior, ¿sí? Yo sé que los atletas por lo general tienen un solo carril, ¿verdad? No esperan que le hagan un cambio de carril. Sin embargo, a veces la vida, o a veces no, la vida no es recta, ¿no? La vida no es como siempre la queremos. La vida no es como queremos siempre que sea, o como debería ser. En ocasiones la vida cambia de carril y cambia cuando menos lo esperamos. Así que en este orden de ideas la adaptación juega un papel muy importante. Quizás sabemos todos que en la teoría evolucionista se dice que las especies que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes, sino las que se adaptan. Igualmente, este principio del evolucionismo se ha extrapolado al evolucionismo social y se dice igual, ¿no? Las personas y las sociedades que sobreviven a diferentes tipos de crisis económicas, sanitarias, como las que estamos viviendo, no necesariamente son las más inteligentes o las más fuertes, sino aquellas que tienen esa capacidad de adaptarse, aquellas que tienen la capacidad de cambiar de carril, y quizás de ver oportunidades en medio del cambio, ¿sí? La adaptación entonces es el arte de hacernos flexibles. Ustedes ven allí esa palmera que bien ejemplifica la flexibilidad. Cuando enfrenta grandes tormentas, grandes y fuertes vientos, puede mantenerse en pie, aunque muchas veces resulte un poco afectada, precisamente porque es flexible y ha echado unas raíces muy fuertes, muy largas también y muy profundas para poder adaptarse a los climas inhóspitos, a los climas fuertes y poder mantener erguida. Nuestra vida es igual, necesitamos profundizar nuestra espiritualidad. Necesitamos profundizar en el dinamismo de nuestra espiritualidad como raíces, para que frente a los huracanes de la vida podamos ser flexibles ante ellos, ¿verdad? Nuestro cerebro, como todos sabemos también, nuestro cerebro tiene una cualidad que se le ha denominado en neurociencia plasticidad, ¿sí? Plasticidad, pero no solamente porque pueda en ocasiones acoger una función que estaba hospedada en otra zona del encéfalo y poder, digamos, permitir que la persona siga siendo funcional, sino que también el cerebro tiene una plasticidad en cuanto a la relación con el mundo. Es decir, nuestro cerebro nos permite, es un mediador entre el ser y el mundo, ¿sí? Es un mediador de tal manera que ante una situación crítica
lógica, por ejemplo, puede surgir una idea creativa, ¿sí? Porque el cerebro, más allá de ser creativo, es un mediador, donde la creatividad resulta siendo precisamente eso, un resultado de esa acción mediadora. Entonces somos personas diseñadas con la capacidad de adaptarnos. Lo que pasa es que a veces tenemos una dureza, podemos llamarla espiritual, también cognitiva, que nos impide pensarnos como seres adaptables. Y entonces ante el cambio, como todo cambio nos desacomoda, todo cambio nos desacomoda, todo cambio genera una crisis pequeña, mediana o grande, dependiendo de qué es aquello que se desacomodó en mi vida. Se desacomodó mis finanzas, se desacomodó algún vínculo importante, se desacomodó un proyecto. Entonces, cuando una crisis nos desacomoda, pues no nos sentimos bien, ¿verdad? Pero a veces esto se incrementa por la rigidez con la que nos relacionamos con la vida, con el mundo, la rigidez de nuestra relación existencial con el mundo. El otro elemento que nos permite adaptarnos es también reconocer la unicidad, reconocer que usted y yo somos personas únicas, no hay otro Wilmer, no hay otro Iván, no hay otro Paco en el mundo, ni lo ha habido ni lo habrá. Nuestra experiencia en el mundo es también única. ¿Por qué es importante reconocer la unicidad, como una forma de ayudarnos a adaptarnos a las situaciones y sobre todo a las crisis? Porque la experiencia de las otras personas es totalmente distinta a la mía. Es decir, todos estamos, por ejemplo, enfrentando una pandemia, todos enfrentamos un confinamiento, pero no todos lo vivimos igual, por diferentes razones, porque mis condiciones son distintas a las de ustedes. Y hablemos de diferentes condiciones de salud, condiciones sociales, económicas, y eso hace que seamos únicos en nuestra experiencia vital, en nuestra experiencia existencial. Mis posibilidades también son únicas, tus posibilidades son únicas, tus posibilidades no son las mismas mías. De hecho, tus problemas son únicos, mis problemas también son únicos. Incluso si tu problema es financiero y el mío también lo fuera, son problemas únicos porque tú tienes un problema económico y yo tengo un problema económico, pero tú puedes tener unas posibilidades únicas y yo tengo unas posibilidades únicas, y quizás esas posibilidades hacen que marque una diferencia en la resolución del problema. Somos únicos. Entonces, cuando reconocemos esta unicidad, estamos facilitando este proceso de adaptación, esta experiencia de adaptación. Pero también cuando nos permitimos adaptarnos a los cambios, a las nuevas situaciones, o como han llamado en la mayoría del mundo, a las nuevas normalidades. Entonces, eso nos permite descubrir posibilidades que de pronto en otro momento no las hubiésemos visto. Hay algo muy interesante de las crisis, y es que tienen el poder de hacer visible lo invisible. Tienen el poder de ayudarnos a darnos cuenta, por ejemplo, de qué es lo realmente importante o valioso en nuestra vida. Las crisis tienen el poder de develar lo valioso, pero también tienen el poder de develar posibilidades, de descubrirlas, y de poder ser seducidos por ellas, atraídos por ellas, para luego concretarlas, para poder traer del mundo de las posibilidades alguna situación, algún plan, algún proyecto, alguna idea, y traerlo al mundo de lo real, ¿sí? Traerlo del mundo de las posibilidades al mundo de lo real. Hay muchas cosas hoy en tu vida que hacen parte del mundo real, pero eso que hoy hace parte del mundo real, hace unos meses atrás o hace unos años atrás, hacía parte del mundo de las posibilidades. Pero algo sucedió para que lo trajeras de allá, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Lo trajeras de ese mundo de las posibilidades al mundo de la realidad.
Adaptarnos nos permite entonces descubrir y concretar esas posibilidades. Pero además hay un elemento importante y es descubrir razones para adaptarnos. Es decir, si usted y yo nos adaptamos a X situación de manera forzada, esa no es una adaptación, eso es una cosa forzosa, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un tornillo y una tuerca, y el tornillo tiene un tipo de rosca y la tuerca tiene otro tipo de rosca, pues evidentemente eso no va a entrar, ¿sí? No va a encajar, no va a rodar. Y si de alguna manera terca yo intento hacerlo, pues seguramente se daña la rosca del tornillo o la rosca de la tuerca o ambas cosas. Eso no es adaptación, eso es forzar. Tendría que adaptar la rosca del tornillo a la rosca de la tuerca o viceversa. Eso sería adaptación, ¿sí? Pero para poderme adaptar, yo tengo que descubrir razones para adaptarme. Por eso las personas a veces tienen problemas con este asunto de la adaptación, porque aún no han descubierto las razones. Cuando no descubren las razones para adaptarse, la adaptación es forzosa. Y cuando la adaptación es forzosa, suele ser supremamente dolorosa y se percibe sin sentido. Por el contrario, cuando yo descubro razones para adaptarme, la adaptación no se hace forzosa y no se hace dolorosa, o por lo menos no tan dolorosa. Y si llega a ser dolorosa, es un dolor que tiene sentido. Y como diría el doctor Frankl, cuando una situación dolorosa o sacrificial tiene sentido, pues deja de ser sacrificial o deja de ser dolorosa de alguna manera. Descubrir razones para adaptarme. Cuando yo descubro razones para adaptarme, entonces se genera en mí motivación. Motivación para adaptarme. Es decir, quiero adaptarme. Es diferente cuando me adapto forzosamente, es decir, me toca adaptarme. Es diferente a quiero adaptarme. Pero para que surja en mí ese querer adaptarme, debo encontrar razones. Entonces descubro razones y surge la motivación. Y después de la motivación surge el compromiso. Entonces me comprometo a la adaptación. Y finalmente la actitud. Esta palabra que ha sido muy trabajada por el doctor Viktor Frankl. La palabra actitud, por ejemplo. Isaí Tapia Núñez, ven por favor. La palabra actitud es una palabra que tiene que ver también con espíritu. Por ejemplo, en el idioma griego, la palabra logos traduce sentido, espíritu, también está ligado de alguna manera a la actitud. Y en el idioma hebreo, por ejemplo, la raíz de la palabra actitud es la misma raíz de la palabra espíritu. Así que la actitud es un fenómeno de la espiritualidad humana. La palabra actitud y la actitud misma es un fenómeno de la espiritualidad humana. Entonces, cuando hablamos de actitud estamos hablando de esa manera en que elijo ser y hacer ante algo que no puedo cambiar. Quizás todos conocemos también esa frase muy famosa de Viktor Frankl cuando nos dice que la última de las libertades humanas, aquella que no se le puede arrebatar a ningún ser humano, la libertad de elegir una postura ante lo que no puedo cambiar. Allí estamos hablando de actitud. La actitud es esa manera, entre las muchas maneras, la manera que elijo ser, pero también hacer, porque a través del acto me estoy convirtiendo en algo. Es decir, que el acto me convierte en el ser que voy siendo, ante algo entonces que no puedo cambiar. Es la expresión de mi libertad. Cuando yo asumo una actitud, cuando yo elijo una actitud, estoy expresando mi libertad espiritual. Estoy condenando a que otras posibilidades no sean. Estoy condenando a que otras opciones no sean, pero elijo la que quiero elegir. Pero también elijo aquella que tenga sentido para mí, aquella postura que sea significativa para mí. Por eso el doctor Viktor Frankl, entre sus 3 valores para descubrir sentido a la vida, nos hablaba del valor de la actitud. De esa postura que yo elijo
Y la que elijo hace que renuncie a las otras posturas, a las otras opciones. Condeno a las demás a que no sean, pero elijo esta porque tiene sentido. No hay nada como elegir orientado por el sentido. Porque cuando elijo una actitud orientada por el sentido, estaré en paz conmigo. Porque esa decisión y esa actitud construyen mi identidad y hace que me sienta coherente en mi relación con el mundo. Es la manera como le respondo a la vida. Recordemos que la palabra responsabilidad, seguramente cada uno conoce muy bien el significado. Esa palabra responsabilidad, esa palabra compuesta, responsabilidad, esa habilidad o esa capacidad que tiene el ser humano de elegir una respuesta, no de reaccionar, sino de elegir una respuesta ante las situaciones de la vida. Nuestros destinos y nuestro presente también está condicionado, pero no determinado. Pero no solamente está condicionado por aquello que enfrentamos, también está condicionado por aquello que elegimos, es decir, de nuestra actitud ante esa situación. Y aquí es importante la pregunta, ¿cómo le estoy respondiendo a la vida? ¿Cómo le estoy respondiendo a la vida en este momento o ante esta situación específica? Entonces, estas tres palabras nos ayudan a conducirnos hacia una postura existencial ante la crisis. La aceptación, que es algo así como dejar de darnos golpes de cabeza contra un muro, es decir, aceptar. La adaptación, esa flexibilidad, esa plasticidad existencial, por llamarlo de esta manera, y la actitud, o esa postura que puedo elegir ante las circunstancias de la vida. Muy bien, he terminado mi exposición hasta este momento y vamos a dar el espacio entonces a las preguntas. Muchas gracias, maestro Wilmer, por esta exposición. Bueno, le damos la palabra a las personas que quieran participar. Ya les habíamos comentado. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Agradecemos al maestro Wilmer Palomares Potes haber estado con nosotros en esta charla, habernos compartido y habernos desafiado, ya que este dilema entre el control y la apertura nos invita a escoger una orientación de apertura que nos invita también, bueno, a estas tres palabras clave, estas tres palabras mágicas de las que nos habló ya el maestro Wilmer, que son aceptación, adaptación y actitud. Pues bien, ha terminado esta charla. Quiero, antes de cerrar la transmisión, invitarlos a dejar sus preguntas si es que tienen alguna duda. Les habíamos comentado al inicio de la charla que esta plática se grabó previamente, ya que debido a los horarios, a las agendas, tanto del maestro Wilmer como de nosotros, nos fue imposible transmitirla en vivo. De tal suerte que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pueden dejárnosla, por favor, en los comentarios ahí en Facebook, o pueden ingresar directamente a nuestra bandeja de entrada de los mensajes privados en la página Alta Zacatecas y pueden escribir ahí sus comentarios que nosotros los estaremos recogiendo para darles pronta atención. Quiero invitarlos también a un taller que estamos proponiéndoles, que estamos invitándoles. Este taller se titula Las enseñanzas de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido, a mi propia vida. Es una manera de entender, internarnos a la filosofía que Viktor Frankl nos ha legado a través de su obra máxima, El hombre en busca del sentido, y cómo nosotros podemos descubrir esas enseñanzas y poderlas aplicar a nuestra propia existencia. Invitarles también para la próxima charla del próximo viernes, es el viernes 10 de julio. Estaremos cerrando este ciclo de conferencias logoterapéuticas totalmente gratuitas,
nos acompañará el próximo viernes Analía Boyadjian con un tema familiar. Analía Boyadjian es la presidenta de la Asociación Mundial para Encuentros con Sentido, asociación de la cual nosotros, ALTA, formamos parte. Entonces la estamos invitando, estamos en pláticas con ella y por supuesto ha accedido y estará con nosotros el próximo viernes para cerrar con broche de oro esta serie de conferencias que les hemos estado transmitiendo. La intención de la asociación siempre ha sido acompañarlos en este periodo de dificultad y por eso estamos presentes. Cerraremos pues el ciclo de conferencias el próximo viernes para que nos acompañen. Agéndalo, invita a quien consideres que le puede servir este tema, estas charlas. Entonces el próximo viernes en punto de las 8 de la noche en vivo a través de Alta Zacatecas estará con nosotros la logoterapeuta colombiana, logoterapeuta argentina, Analía Boyadjian. Les agradecemos, queridos amigos, por haber seguido estas transmisiones. Gracias por acompañarnos el día de hoy y les invitamos para la próxima. Hasta luego.